Opus Dei, la única prelatura de la Iglesia Católica, está de celebración. Completa 60 años impartiendo atención espiritual, formación doctrinal y católica en instituciones educativas en Colombia. Esta obra, fundada por San José María Escrivá de Balaguer, hace 83 años tiene presencia en 67 países. Sin embargo, muchos aún no tienen claro qué es el Opus Dei, qué es una prelatura. ¿Es cierto que es una congregación elitista del catolicismo? ¿En qué se diferencia un sacerdote del Opus Dei de uno que no lo es? Pues todas estas inquietudes y muchas más se las resuelve Monseñor Hernán Salcedo, máximo representante del Opus Dei en Colombia, a Gustavo Gómez. Gustavo Gómez entra al radar. Monseñor Salcedo, 60 años del Opus Dei en Colombia. Muchas gracias por estar con nosotros hoy en el radar del canal Caracol. Gracias a ti, Gustavo. ¿Qué es el Opus Dei? ¿Qué es una prelatura? ¿En qué se diferencia de una compañía como la de Jesús, por ejemplo? Una prelatura es obispo, sacerdotes, que son el presbiterio, y laicos. Esa es la estructura de una prelatura, es una estructura jurisdiccional. Pero no hay más prelaturas. No hay más prelaturas, ese es el problema. Ah, no hay caramba. comparación. Ojalá haya una prelatura pronto, otra distinta, con alguna misión concreta en la Iglesia para que así no seamos los únicos. ¿El hecho de ser solamente una prelatura le ha descargado algún tipo de peso específico al Opus Dei frente a la opinión pública o no? Pues explicar y explicar y explicar. Al comienzo teníamos que explicar que no éramos esto, que no somos esto, que no somos esto. Ahora somos una prelatura, ¿qué es una prelatura? Y vuelve y explica. ¿Y en esa se la pasa usted? Me la paso explicando. ¿Qué le pasó en el dedo, monseñor? Creo que jugando tenis, porque no sé la causa, se me rompió el tendón. Ajá. Sí. Y te cuento una anécdota simpática porque tenía otra férula aquí, metálica, y alguien pensó que si era un signo especial, ¿no? Un anillo especial, no. Me la cambié por uno de plástico rapidito porque esto es simplemente una herida. Me parece que ese accidente es muy benéfico, por lo menos en la tarea de que la gente entienda que la gente del Opus Dei no es de dedo parado. No es de dedo parado, de dedo tronchado sí. ¿Es elitista el Opus Dei? ¿La entrada del Opus Dei tiene que ser con una chequera en la mano? No, la entrada del Opus Dei tiene que ser deseos de mejorar y trabajar bien, con deseos también de servir con ese trabajo. Esa es la condición, normalidad. Ya vienen las elecciones del 30 y la gente tiene en la mente una palabra que se llama proselitismo. ¿El Opus Dei es muy bueno para hacer proselitismo? ¿Busca muchas almas o no? Proselitismo es una palabra que tiene una acepción negativa actualmente, como si uno forzara a las personas para que siguieran alguna idea o alguna institución. Proselitismo en su origen es querer conquistar para el amor de Dios a una persona. De modo que el proselitismo en el fondo lo hace Dios, no nosotros, porque Él es el que le da la vocación a las personas. Y en ese sentido el Opus Dei sí quiere que Dios consiga que muchas personas lo sigan. Parte de la obra es la educación. La Universidad de La Sabana, los colegios del Opus Dei que son muy buenos, pero muchos padres de familia dicen, ¿será que si meto al muchacho en los colegios de la obra me le van a lavar el cerebro, me lo van a devolver distinto? ¿Por qué eso, monseñor? Los miedos siempre han existido, pero la libertad es fundamental. San José María la defendió a capa y espada, y sin libertad no se puede hacer lo fundamental de la formación, que es que la persona quiera, que quiera cambiar, que quiera rezar, que quiera descubrir el sentido de su vida. De modo que tengan mucha tranquilidad, porque respetamos la libertad al máximo. ¿En qué se diferencia un sacerdote del Opus Dei a uno que no lo es? Eso vale para todas las personas del Opus Dei, que somos igualitos a los demás. No tenemos diferencia con otros sacerdotes diocesanos, como sacerdotes somos todos iguales. Y al del Opus Dei Dios le ha encendido una luz concreta. Ayude a que las personas encuentren a Dios en la vida normal, en la vida ordinaria. Y esa luz es la que se participa. Pero como sacerdotes no hay ninguna distinción. Cuando hablan, por ejemplo, de que en el Opus Dei hay numerarios y supernumerarios, ¿eso en qué consiste? ¿Esas categorías para qué se...? En el Opus Dei no hay clases, simplemente hay situaciones distintas de la vida. Entonces hay personas que son casadas, que son los supernumerarios, pero no es que sean más que los numerarios, a veces la gente... Laicos, sí. Los numerarios viven el celibato apostólico para estar más disponibles, pero no quiere decir que sean clases, ni siquiera los sacerdotes son una clase en el Opus Dei, todos somos iguales. Pero existe ese celibato para personas que no están ordenadas como sacerdotes. Sí. Hay unos que entregan el corazón totalmente a Dios, y esos son los numerarios y los agregados. La mortificación
el hecho de ofrecer algún tipo de sacrificio o de dolor físico es algo que el Opus Dei promueve? El Opus Dei no promueve ninguna cosa particular. Todo lo que promueve el Opus Dei es las devociones de la Iglesia, lo de siempre. La mortificación está unida a la condición humana. Todo el mundo se tiene que mortificar. El que trota tiene que levantarse temprano. El que quiere rebajar kilos no tiene que comer no sé qué. Todos se mortifican, todos se mortifican. Para agradar a la señora, para educar al hijo. Y en el Opus Dei esas pequeñas cosas, las mismas, se ofrecen por amor a Dios y por amor a los demás. De modo que no es una cosa exclusiva de la mortificación, del Opus Dei, la mortificación. Si usted sabe que alguien se está causando algún daño físico, usted como vicario del Opus Dei, ¿qué le dice? Pues que nunca haga una mortificación sin consultar a su director espiritual, porque no es prudente hacer mortificaciones extraordinarias, estas que he hablado antes son normales, ordinarias, sin la prudencia de alguien, un ayuno, porque no se puede descuidar la salud, nadie puede atentar contra su propio cuerpo. O sea que la mortificación no es destruir el cuerpo, es templar a la persona. Monseñor, hay una película que no hemos visto en Colombia sobre San José María. Tengo unas ganas. ¿Usted no la ha visto? No la he visto todavía. No, pues estamos chiviados, ¿cómo la va a ver usted? Sí, así es. ¿Y qué le han dicho? Me han dicho que se estrena el 25 de noviembre en toda América Latina, que van a hacer una promoción en este mes. Yo creo que es una productora de cine normal y corriente, y yo digo, ¿cuándo van a empezar la propaganda? Un santo en el cine, imagínese. Sí. Entonces, pues no sé qué es lo que van a hacer. A mí me encantará que las personas puedan ver una película normal, porque además es una película de acción, según me han dicho, y de pasiones. Bueno, un momentico, pero Sí, ¿cómo sí, así de pasiones? así de pasiones y de odios. Y Ay, de... María Purísima. Sí, así es. Pero ¿cómo me va a decir eso? Y en medio de eso, pues también aparece San José María, un personaje más que hace que esas personas se comprendan, se traten. Mire, a veces los medios de comunicación y la tecnología molestan un poquito la vida interior. Lo decía el Papa hace unos días, la mutación antropológica que ve que le pasa a los muchachos, que ya no pueden estar en silencio, que tienen que tener el iPad, el iPod, la tableta, el Internet. Es curioso que nuestro único santo, digámoslo así, contemporáneo, lo vamos a ver a través de esos medios tecnológicos, el cine. Sí. Un santo en el cine, ¿no? Son magníficos los medios de comunicación, pero también el silencio es necesario. El Papa estuvo en Calabria, ahora en Italia, y estuvo en un monasterio y les habló de la necesidad del silencio, de lo que ellos contribuyen, aportan a todos con el silencio, con el apartamiento, pero la mayoría de la gente está en medio del mundo. San José María decía que hemos de encontrar en medio del ruido de la calle el silencio necesario para tratar a Dios, para atender a los demás. ¿San José María vino a Colombia alguna vez? Pasó por El Dorado. Ah, caramba, qué pena con él. Sí, estás... Pena con ese señor. Aunque estaba un poquito mejor porque era el año 74. Estaba en Perú y le dio una enfermedad grave. Y entonces el médico le prohibió, por la altura de Bogotá, bajarse aquí. Estábamos todos preparados para recibirlo y no se pudo bajar de Nos dejó ensayados, pues. Con gran dolor suyo, porque no se podía ni parar del asiento. ¿Dónde está San José María? San José María está en el cielo, que quiere decir en la unión definitiva, sin temores, sin miedos, sin dolor que la persona tiene con Dios después de que pasa de este mundo. Como que está en la visión de Dios, en la compañía de Dios. ¿El Papa es buen jefe o no? El Papa es una maravilla. Humilde, lúcido. Pero templado, recio, ¿no? Templado. Es un modo de gobernar que le llega a mucha gente, porque no es una persona brusca, no ataca a nadie, pero dice la verdad. Menos mediático que Juan Pablo. Sí, porque él es un temperamento más tímido, pero es queridísimo. Hace un tiempo una persona a la que respeto y admiro mucho me regaló esto. Camino. Supongo que usted lo ha leído. Por supuesto. Uno de mis capítulos favoritos se llama Los medios, pero no de comunicación, los medios para lograr algo a través de la fe. ¿Cuál es su capítulo favorito? Mi capítulo favorito es Apostolado, porque esa es la misión que el Señor nos ha encomendado, ser apóstoles. ¿Y cuál le recomendaría a los colombianos? Que leyeran con mucha dedicación. Carácter, que tengan carácter.
Casi uribista usted. No lo comprometo más, monseñor. Es que a veces somos muy sentimentales. Sí. Y ese sentimentalismo es malo. Tener corazón es muy bueno, pero tener un corazón sin verdades que lo estructuren a uno es malo, porque entonces uno va dando bandazos por todas partes, ¿no? Hoy está bravo, mañana está feliz, luego mata a otro. Es una cosa tremenda. ¿En la fiesta de celebración de los 60 años del Opus Dei toman vino? Los que quieran, sí, a mí me lo prohibieron ahora. Ay, caramba, no puede ser. Me quitaron todas las azúcares. Y en estas casas donde vive la gente del Opus Dei, que hay como tanto corredor y la gente sí se encuentra y sí conversa, o viven muy separados. No, el cariño fraterno, el estar pendientes unos de otros es una característica del Opus Dei. San José María lo llamaba un rinconcito del hogar de Nazaret. O sea, el trato de la Virgen, San José y Jesús, que debía ser delicioso. Pues los 60 años del Opus Dei en Colombia, monseñor, le agradezco mucho esta entrevista para el radar y le deseo al Opus Dei un happy birthday. Muchísimas gracias, Gustavo. Y a ti también te deseo que ese trabajo tuyo tan importante para proclamar la verdad lo sigas haciendo también. Gracias por confesarme, monseñor. Con mucho gusto.